estoy siempre a favor de conservar las tradiciones incorporadas a profesiones honorables. La profesión de abogado y procurador son profesiones honorables. Y todo lo que sea conservar la tradición es bueno, en el sentido de que es favorable al cliente, es decir, al justiciable. Cuanto mayor sea la tradición, mayor prestigio tendrán y mayor seguridad tendrán los que tienen que acudir a los tribunales, mayor confianza tendrán en sus abogados y procuradores. La diferencia es la siguiente. En primer lugar, el ejercicio de la profesión de abogado en Roma, porque en Grecia fue otro sistema, porque en Grecia, aunque estaba el nomos, que es la ley, también no era lo mismo que la lex romana, y en Grecia tenía mucho más importancia la equidad que en Roma. La equidad, la epikeia griega, tenía más importancia que la equitas romana. Y la organización de la justicia era completamente diferente. Es Roma la que inventa en realidad la organización del derecho como hoy se concibe. Pero no empezó con leyes. Claro que hubo leyes muy antiguas, anteriores a las 12 tablas, todo el derecho peritario, hay leyes. Pero el derecho, que es el conocimiento de la doctrina jurídica, el conocimiento por anticipado de cuál será el criterio de los jueces para aplicar las normas, que es lo que al ciudadano le interesa. A un ciudadano lo que le interesa, bueno, se llama Estado de Derecho, ya digo que eso es absurdo, pero lo que nos interesa para la seguridad jurídica es que los gobernados, los que un día pueden estar ante tribunales, conozcan de antemano cuáles son los criterios de aplicación de las leyes. Pues bien, en Roma empezó siendo el derecho un invento de opiniones de personas sensatas, de mucho conocimiento práctico, sentido común, inteligentes, y que se llamaron jurisconsultos. No eran juristas a los que se consultaba. Se llamó jurisconsultos a personas que no tenían ninguna especialización jurídica, pero que sabían repartir e impartir entre las amistades y los familiares criterios de buen sentido y de justicia, cuando se trataba de justicia distributiva, porque sabían lo que podía ser la igualdad, eran consejeros, y de ahí llegaron algunos, como Gallo y compañía, Paulo, llegaron a tal prestigio que los pretores, que tenían que estar encargados del ejercicio de la justicia, publicaban cada año, al ser elegidos pretores, unas tablillas de madera donde se inscribían las acciones, porque se llama acción al formulario que en el derecho romano tenían que cumplir los que pedían justicia ante un tribunal, y esas acciones el pretor publicaba en una lista qué tipo de acciones iba a acoger bajo su mandato, y en esas acciones estaban definidas por la opinión de los que se llamó jurisconsultos, que no eran abogados. Bien, la gran dificultad, mientras Roma fue pequeña, una aldea, pues no había problema, porque el abogado podía actuar. Pero enseguida que la ciudad creció, el abogado no podía estar actuando y representando el objeto del litigio. Ojo, cuidado lo que he dicho, representando el objeto del litigio. Es decir, si era un litigio sobre la propiedad, el abogado era el defensor, pero no tenía tiempo en una gran ciudad de, además de eso, estar ocupándose de vigilar, representar a la propiedad, al inmueble que era propiedad de alguien. Y ese alguien no podía darle poderes porque estaba en Roma prohibida la representación. En Roma repugnaba a la conciencia que una persona pudiera representar a otra. Claro, cuando el pater familia, representaba a sus hijos y a su mujer, no es que lo representaba, es que ejercía en nombre propio el poder sobre su mujer y sus hijos. Eran suyos. Eran como la propiedad. Era su propiedad. Entonces no necesitaban ser representados. Pero el padre, para ir a juicio, claro que tenía que ser representado. Y como estaba prohibida la representación, los romanos, los jurisconsultos y los pretores que los acogieron, tuvieron una imaginación maravillosa, porque llegaron a inventar cosas que nos parecen hoy inconcebibles.
para superar la dificultad que no admitían la representación, inventaron la figura que se llamó en latín procuratio in rem sua, que es procurador es lo mío, no, a mí tú no me representas, pero sí vas a representar a mi propiedad. Entonces con eso ya actuaba en el juzgado representando no a la persona, sino a lo que era objeto del pleito, que era la propiedad. O el contrato, su patrimonio, lo que fuera. O el contrato, lo que fuera. Sí. Fíjate qué maravilla. Bueno, eso duró muchísimo tiempo. Hasta que, y el procurador, porque es lo que no me olvido del tema que me pregunta, proviene de que antes de procurador hubo procuración. Se tuvo que inventar una figura que dedicara su tiempo para conocer, estudiar y ver los detalles de lo que representaba, que era la propiedad, la cosa suya del que estaba pleiteando. Y de ahí, del nombre, de ahí vino, es decir, vino antes la función que el oficio. El oficio se creó después de procurador. Y ha sido su resultado maravilloso. En la Revolución Francesa, uno de los personajes, si no el más, para muchas personas, el más, Danton, pues que llegó a la Comuna de París. Él no estuvo en Versalles, Danton no fue diputado en Versalles, pero sí fue elegido miembro de representantes del pueblo en el Ayuntamiento de París. Bueno, pues Danton era avoué. Avoué significa procurador. En Francia, el abogado, y el avoué es el procurador. De la misma manera que tú conoces muy bien los términos ingleses. Sí, barrister o eso es. Y que el torney es el fiscal. Bien. Pues el procurador, la función del procurador es tan grande y tan importante como la del abogado. El abogado tiene que conocer las leyes. El procurador tiene que conocer el objeto del litigio. El procurador tiene que tener un enlace estrechísimo con el abogado para comunicarle para representar al cliente del abogado, representar al que está actuando bien de demandado o de demandante o acusado de un delito. El procurador, su tiempo, el abogado no tiene tiempo material. Hombre, si tuviera un solo cliente quizás, pero si tiene muchos clientes, como puede utilizar muchos procuradores, pues esa es la división del trabajo. Y la división del trabajo, el abogado defiende y el procurador representa. Son dos funciones distintas. No es que sean complementarias, es que no puede ejercerse una sin la otra. El abogado no puede firmar en nombre del cliente y el procurador sí. Como que es su representante. Eso es. Es más, el ejemplo de la representación política que yo defiendo y la que existía antes de la Revolución Francesa es la del procurador. Es más, cuando se hace la Revolución, en el origen de la Revolución Francesa, antes de que estallara la Revolución, se convocaron los Estados Generales para tratar de reformar las leyes fiscales del Reino de Francia bajo Luis XVI. Y fue el ministro Necker, padre de Madame Staël, un suizo, un banquero muy inteligente, súper inteligente. Su obra es maravillosa, escrita, de claridad, aunque nunca comprendió por qué si triunfó, porque triunfó él con los impuestos, por qué fue echado, lo echaron luego. Y claro, él no comprendió que justamente si triunfaba él, la revolución ya no era necesaria. Y lo echaron porque los revolucionarios necesitaban. Él fracasó porque la revolución tenía que triunfar, porque ya el movimiento estaba iniciado. Bueno, el hecho es que Danton estaba en la Comuna de París y fue nada menos que el alma mater, el hombre más importante en la revolución que acabó con el 10 de agosto con la monarquía que suspendió la monarquía. Los que acudieron a Versalles acudieron con mandato imperativo. Es decir, los diputados que fueron a Versalles, elegidos por toda Francia antes de la Revolución Francesa, acudían con mandato imperativo. Y era inconcebible que un representante político como un procurador tuviera un tipo de mandato representativo que no fuera imperativo. Eso era inconcebible. Quien acabó con la idea del mandato imperativo y por tanto que el representante no tenía que obedecer las órdenes del representado sino su propio criterio fue un oportunista como el abate Sieyes.
Y el abate Sieyes, cuando la Revolución Francesa logra el tercer estado, logra reunirse solo y obligar al rey en un solo local, en una asamblea sola, y obliga al rey a que, bajo la amenaza de, eso es importante, que muy poca gente lo conoce, cuando el abate Sieyes y los de que entonces estaban al frente del tercer estado, como era Mirabeau y Barnave y los grandes abogados procedentes del Delfiné, de Grenoble, cuando estos lograron reunir al tercer estado en una sola asamblea y exigir al rey que vinieran los dos estados restantes, es decir, como sabéis, la aristocracia y la iglesia, vinieran a reunirse en una sola asamblea para que no se votara por órdenes, sino por cabeza, entonces fue Sieyes el que era un abate, un cura, se le ocurrió la idea maravillosa y moderna de que si no lo hacían, ellos se convertirían en asamblea nacional. Ya no, el tercer estado sería solo él, representante de una nación con capacidad de dictar leyes. Y mientras tanto conseguía eso, pedía al pueblo francés que dejara de pagar impuestos. Es decir, la abstención fiscal fue ideada por Sieyes como instrumento para que el monarca Luis XVI obligara a los obispos y a los nobles, también que eran los militares también, a reunirse en una asamblea con el tercer estado, que era el pueblo llano, la burguesía, en realidad era la burguesía, pero el tercer estado. Bien, pues vuelvo a hablar del procurador. Ese mandato imperativo que Sieyes suprimió, tenía sentido que lo suprimiera, porque era para un estado de necesidad, porque no estaban autorizados por el pueblo francés, no estaban autorizados ni para que se reunieran ellos se consideran ellos solos representantes de toda la nación, sin aristócratas y sin iglesia, no, para eso no estaban autorizados. Por eso tuvo que revocarlo, porque si no, no estamos obligados a nada, lo hacemos porque es nuestra obligación o ideal. Pero eso estaba bien con una doctrina que tú conoces bien, como todos los penalistas, que es la del estado de necesidad. Es decir, que pasado ese estado de necesidad tenía que haber repuesto el mandato imperativo, cosa que nunca ha sucedido. Por eso los diputados actuales son unos traidores al pueblo que lo elige, y ellos no cumplen el mandato, no cumplen sus promesas electorales y son traidores porque son desleales a los que los votan en la urna, porque no obedecen los programas electorales que le han ofrecido, porque no tienen mandato imperativo, y los electores, los que van a las urnas, no tienen poder de revocar lo que han hecho. Todo eso viene de ese origen bastardo, de que no se siguió el criterio del estado de necesidad. Una vez que ha pasado la necesidad, las cosas hay que reponerlas en su orden. Entonces el procurador sí que conservó, es que esta es la importancia de la procura, que se llama procura, que es un término maravilloso, de bonito, y de lo que significa. Bueno, el existencialismo de Martin Heidegger descansa sobre el concepto de la procura, que es el sorgen, el cuidado, la atención. Eso es un término filosófico precioso, que ha dado lugar a obras inmortales como la de Martin Heidegger, que está centrado en el sorgen, en el cuidado, en la procura. Procurar, eso es algo muy bonito, es un verbo, porque procurar siempre es algo a favor de otro. Y eso, que desaparezca el oficio de procurador, que solamente que pueden hacer la misma función abogados y procuradores, esa es una aberración. Solamente se le puede ocurrir a personas que no conocen los fundamentos del ejercicio de la carrera. Sí, saben que hay abogados y procuradores. Además, esto no tiene sentido con las nuevas directrices, las nuevas normas de la Unión Europea, porque según esas nuevas normas sobran los colegios profesionales, y hay una tendencia en toda Europa para suprimir los colegios. Y yo defiendo que tiene que desaparecer el colegio de abogados y el colegio de procurador también, porque eso tenía sentido cuando los jueces no tenían potestades ni las leyes regían el comportamiento deontológico de las profesiones de abogado y procurador. Pero una vez que hoy eso está reconocido y los jueces intervienen para corregir, multar y poner a abogados y procuradores, carece de sentido. Tiene razón la directriz europea.
Y yo estoy a favor de que desaparezcan los colegios, pero no las funciones. Y la función de procurador es tan respetable, tan digna y tan maravillosa. Bueno, desde el punto de vista para mí de la personalidad moral es tan maravillosa que hay que esperar desde el derecho romano nada menos que hasta el siglo XIV para que llegue Marsilio de Padua y que invente la representación. O sea, hasta Marsilio de Padua no existe representación de personas, son los procuradores romanos de las cosas. Y es Marsilio de Padua el que crea la figura y la institución de la representación política. Y entonces, eso, ¿cómo va a desaparecer la figura del procurador, que es un símbolo? Pues así estamos, mira, en Inglaterra. Inglaterra, todo el progreso inglés está basado en el respeto de las tradiciones. Nosotros vamos a romper también esa tradición. Claro, por eso no hay prestigio social en ninguna profesión. Se llamaban también procuradores en cortes, en las cortes. Bueno, eso es otra cuestión. La palabra procurador en las cortes, hombre, está desprestigiado por el uso. Claro, eso es que se divide un poco el desprestigio por la asimilación de esa palabra. Está desprestigiado por la palabra franquista, pero en realidad, si la palabra cortes, que viene de corte real, de monarquía, sí. Por eso la palabra esa de cortes tiene que desaparecer, porque es inseparable de la monarquía. Pero en fin, la palabra procurador en corte significa nada menos, se implica dentro de sí que la obligación de mantener en los diputados el mandato imperativo de los electores, porque si no, no son procuradores. Un diputado tiene que ser un procurador. ¿Procurador de qué? Pues de conseguir para su distrito electoral lo que ha prometido en la campaña electoral. Entonces tiene que ser un procurador de bienestar, de lo que ha prometido, un procurador de los bienes, de los servicios, de las cosas buenas que ha prometido para el distrito que lo elige. Tiene que procurarlo. Por eso la palabra procurador es preciosa. Podría ser procurador, casi es mejor que diputado, porque diputado diputar es mandar a. Diputar está muy bien en el ejército, en la Revolución Francesa, los que eran enviados en misión para vigilar el cumplimiento de la revolución en la provincia. Entonces está muy bien. Pero la palabra procurador en el Parlamento es una maravilla. A mí me gusta más que diputado, porque diputado está tan ya maleada que es peor que procurador en Cortes, quiero decir. Por tanto, en resumen, estoy en contra porque estoy a favor de las tradiciones, cuando estas tradiciones son el apoyo indefectible para el progreso.